Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Nuevamente estamos acá para compartir la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, como cada miércoles y cada domingo. Miércoles a las 20 horas y domingo a las 10 de la mañana estamos compartiendo la palabra del Señor. Así que tenga un buen día, una buena tarde, buenas noches, de donde usted esté viéndolo y escuchando este momento y esta transmisión. Queremos saludar a todos aquellos que nos están siguiendo, que nos mandan mensajes y bueno, un abrazo grande. Los pastores de Colombia también, allá en Ibagué, en Bogotá, en Santa Marta, el pastor Luis y toda la comitiva de UPES, por Montevideo también en La Teja, Marcos, Raquel, los hermanos en aquel lugar, los abrazamos y bueno, una cantidad de amigos y pastores y compañeros que nos están siguiendo en este día. Tenemos un día especial, un día movido, un día un día especial. Creo que todos los días son especiales de parte de Dios. Hoy es un día atípico, pero hoy estaba pensando en dos cosas. Primero, en lo que el sábado se estará por realizar en la capital, en Buenos Aires, en el país también, ¿no? Con respecto a una ley que quieren sacar, la ley de aborto, como para dar un vía libre a aquellas personas que quieren interrumpir su embarazo, y nosotros como siervos de Dios, como iglesia del Señor, no podemos aceptar eso, porque Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Así que realmente estamos en contra de todas esas leyes que van en contra de los principios de la palabra de Dios. No es por mal a nadie, sino es para beneficio, ¿no? Porque entendemos que eso no es que no es un acto benevolente o de ayuda. Al contrario, estamos quitando una vida, y la vida empieza en cuanto es de la concepción, ¿no? Eso es lo que entendemos. Así que esta noche vamos a ver algo de eso, y también quería compartir en esta noche y honrar. Quiero honrar, porque a veces no honramos a la gente, a los pastores, a los ministros, aquellos que están y aquellos que no están, aquellos que dejaron su vida, aquellos que entregaron su corazón para servir a Dios, aquellos que lo dieron todo y sin pedir nada. Y yo esta noche quiero dedicarle esta administración, esta prédica para ellos. Y porque hay muchos, ¿no? Hay muchos que nunca se los ha visto, nunca han salido en una foto en un diario o en algún lugar, no han tenido la posibilidad, ministros escondidos que no dan mucho y se habla poco de ellos, de diferentes lugares de parte del mundo, ¿no? Misioneros que entregaron su vida, que algunos que han muerto entregando la vida, algunos que han matado, y otros que hasta sus familias, Señor, han entregado para servir al Señor. Así que en esta noche quiero honrarlos a ellos y a los desconocidos, aquellos que no los conoce la gente, pero sí los conoce el Señor, porque el Señor lo tiene en cuenta, y esta noche lo vamos a ver. Y en este mensaje lo vamos a ver. En este mensaje vamos a compartir lo que dice la Biblia con respecto a eso, con respecto al llamado de Dios, a lo que Dios nos está llamando, más en este tiempo en donde estamos viviendo un tiempo también, como le decía, ¿no? Muy atípico, muy revolucionario, muy anecdótico, ¿no? Muy histórico y muy profético, donde vemos que la palabra de Dios se está cumpliendo, al pie de la letra está cumpliendo, por más que quieran decir lo que quieran o hablen lo que quieran, o puedan hablar de la escritura lo que quieran.
han tratado de destruir las escrituras, destruir la Biblia, no han podido. Han tratado de detener y destruir al pueblo de Dios, tampoco han podido. Es decir, que el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, siempre ha estado confabulando y maquinando en contra de todo esto. Pero no ha podido, porque en el Señor está la fuerza y en el Señor está el poder. Así que en esta noche el título que le puse al mensaje es Antes que te formase. Por eso decía que de honrar a todos aquellos que han entregado su corazón al Señor, se han preparado para servir a Dios, han dejado lugares, han dejado trabajos, han dejado casas y han entregado todo para servir a Dios. Así que sin más quiero hablarles de esto. Antes que te formase, el llamado profundo de Dios. Y aquí vamos. Esta noche dice la palabra de Dios ahí en el libro de Jeremías 1, versículo 5, muy conocido, muchas veces ha sido predicado. Y dice, antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te di por profeta a las naciones. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta. Te santifiqué, aparté y te di por profeta. Así que con esta palabra vamos a comenzar a ministrarle a usted. Si usted me acompaña durante estos minutos donde podamos recibir una palabra de Dios. Y quizás el Señor esté tocando tu vida, tu corazón, esté tocando tu deseo de servir, ¿no? Tu deseo de hacer algo para Dios. Algo que quede en el recuerdo y en la memoria de Dios. Que quizás en el recuerdo de muchos no va a quedar. No, por ahí en el recuerdo de muchos seres humanos no va a quedar, pero sí va a quedar en el libro de memorias del Señor. Y es el Señor que te va a honrar. Y es el Señor que te va a levantar. Es el Señor el que te va a reconocer. Dice acá, antes que te formase, antes que te diera forma. Y quiero decirle qué es la creación y qué es formación. Porque una cosa es crear y otra cosa es formar. En el libro de Génesis, hablando de la creación, en el capítulo 1, nosotros vemos que la Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, en el siguiente versículo dice, y creó Dios. En el versículo de 26 del capítulo 1 dice, y creó Dios, ¿no? El 26. Dijo, y hagamos. En el segundo dice, y creó Dios. Creó Dios al hombre a su imagen. Y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Así dice la Escritura. En el verso 28 le da un lugar de preponderancia y aparte le da un propósito. Un propósito, primero dice que los bendijo. Y los bendijo y le dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiere decir que acá en estos 3 versículos nosotros vemos cómo la mano de Dios ha estado operando ya en la vida del ser humano, del hombre, ¿no? En el primer versículo que leíamos dice, hagamos.
En el segundo, creó. Y en el tercero, los bendijo. Y le dijo, fructifiquen. Eso es la parte creación. Ahora veamos lo que es la parte de formados. Creados y formados. Le decía que la diferencia que hay entre creación y formación es lo que nosotros podemos llegar a entender. Una cosa es crear de la nada algo y otra cosa es formar de lo ya creado, ¿no? Entonces acá tenemos en el libro de Génesis, capítulo 2, del versículo 7, ¿no? Tenemos la palabra que nos dice, ahora vamos a estar mirando, 7 y 8, ¿no? Dice, entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Acá tenemos la diferencia entre creación y formación. Es decir, vamos a clarificar un poquito esto. Dios creó al hombre en el mundo espiritual. Lo creó a imagen y semejanza de Dios, en el mundo espiritual. ¿Qué creó? El espíritu y el alma. Espíritu y alma. Ahora acá Dios le da forma. Él toma del barro, toma de la tierra, del polvo de la tierra. Él toma de eso y comienza a darle forma a una figura, a una imagen, ¿no? Y dice, y formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz, aliento de vida, el rúa, aliento, aire en movimiento, que sopló el espíritu y el alma. Dice, y fue el hombre un ser viviente, cuerpo, alma y espíritu. Ahí tenemos las dos facetas de la creación y de la formación. Dios estuvo y está en todos los momentos de nuestra vida. Aún en los momentos que quizás en nuestra memoria no esté registrado, pero sí el Señor está. Y el Señor es el alfarero divino que nos da forma según mejor le parece hacerlo. Así le dice Dios a Jeremías, el Señor a Jeremías en el capítulo 18, que le dice, vete a la casa del alfarero, ahí te voy a hacer oír mis palabras. Ahí anda. Y vio que el alfarero estaba trabajando sobre la rueda y vio que tenía una vasija en su mano y de repente su vasija se echó a perder en su mano y cuando se echó a perder el alfarero no tiró la vasija, el barro ese que tenía en su mano, sino que lo metió un poco en agua, lo ablandó un poco y volvió a hacer otro jarro conforme a lo que el alfarero quería hacerlo. Así es, esa es nuestra vida, ese somos nosotros. Somos como barro en las manos del alfarero. Así que aquí entendemos que hay alguien que es el que te da forma y es el Señor. Es el Señor. Ahora bien, la Escritura dice en el punto anterior, 1.27, y creó Dios a su imagen. En Génesis 2.7 dice, y Dios formó. Este es un principio real. Una cosa creada, el soplo creando, y una mano que le da forma a lo ya creado. Acá tenemos un principio de lo que dice la Escritura, que no es discutible, que no se puede discutir. No podemos decir que no, porque el ser humano contiene 17 componentes que contiene la Tierra y no fue descubierto de hace muchísimos años, hace muy pocos años a comparación de lo que es la existencia, el descubrir que el cuerpo humano contiene 17 componentes
que también están en la tierra. Acá tenemos lo que dice: Dios tomó del barro y le dio forma, y sopló en su nariz y le dio aliento de vida. En el libro de Job, capítulo 33, verso 4, dice: el Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo, el aliento, el soplo es Dios creando. Es Dios creando. Dios crea de la nada lo que sea. Dios hace y llama las cosas que no son como si fuesen. El Señor tiene poder creativo. Pero Él lo que quiere es que el ser humano pueda llegar a entender quién es Él. Lo que pasa es que muchas veces nuestra rebeldía, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra cultura. ¿Sabe por qué somos pobres? Pobre no es el que no tiene dinero. Pobre es aquel que realmente no tiene valores. Perdió los valores. Podemos tener valores económicos. Podemos tener casas suntuosas. Podemos tener oro. Podemos tener plata. Podemos viajar por todas partes del mundo. Podemos conocer las figuras más famosas del mundo. Podemos hacer muchísimas cosas, pero no dejamos de ser pobres. Porque la riqueza de Dios son los valores que Él puso y pone dentro de nuestras vidas para que conozcamos quién es Dios. Hoy vivimos en un sistema y en una sociedad donde se están perdiendo y se perdieron muchos valores y se pierden los valores. Y se le da valores a otras cosas que realmente no tienen valores. No tienen valor. No tiene valor alguno. Sin embargo, valoramos aquello que no tiene valor y no valoramos aquello que realmente nos da valor, nos da crecimiento, nos da riqueza, bendice nuestras vidas. El apóstol Pablo, ahí en Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes o celestiales. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Y la bendición espiritual cuentan los valores de Dios. La gracia, el amor, la fe, la templanza, la bondad, la mansedumbre, la paciencia. Son valores. El amor que es fruto y es don. El amor que trasciende la barrera del entendimiento, pero el amor verdadero. Porque a veces amamos otras cosas que no traen bendición a nuestra vida. Y nos proyectamos en gente que quisiéramos ser como ellos y nunca lo vamos a poder ser, porque nunca vamos a ser igual que otro, siempre tenemos que ser nosotros mismos, lo que somos. Entonces, acá nosotros vemos cómo el Señor nos da, en una palabra, Dios creó al mundo espiritual. En el mundo espiritual creó al hombre, espíritu, alma, y luego tomó de la tierra y le dio forma. Eso es lo que recién estábamos nosotros viendo. Ahora, miren lo que dice acá el Salmo 139, y me gustaría que usted lo lea todo. No lo vamos a expresar todo, pero sí lo que dice el Salmo 139. Algo mucho más
claro, más clarificante. Formados y entretejidos. Formados y entretejidos. Y dice así, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. 139:13 del Salmo. Porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahora, dígame, ¿qué científico o qué hombre de ciencia o qué hombre con mucha sabiduría puede dar forma a un ser humano? O alguien que pueda crear, o pueda estar trabajando aún desde el vientre de una mujer. ¿Se da cuenta por qué nosotros entendemos que la vida está en las manos de Dios? Aún en el vientre de una mujer hay una vida. Y una vida que está en alguna manera deseando salir porque Dios permitió. Vaya a saber de qué manera. Algunos, porque se casaron y tuvieron hijos, otros por diferentes, puede ser por diferentes cosas. Y son loables aquellas que por ahí no son del todo valederas o buenas. Pero a veces hay casos en que Dios permite y no se sabe por qué, y a Dios no podemos discutirle cosas que están en su sola voluntad y en su sola decisión. Dice en el verso 15-16 del mismo Salmo, no fui encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Wow! ¿Qué tremendo? No fui encubierto de ti mi cuerpo. Quiere decir que aún en el vientre de una mujer, nuestra vida estaba en la presencia de Dios. Y aún más dice, fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Quiere decir, escúchame, quiero que en esta noche me entiendas bien lo que estamos compartiendo. Que ya Dios nos fue entretejiendo. Es como si alguien estuviera con sus agujas, una mujer, dándole forma a un, digamos, como hace un pullover, un vestido, entretejiendo ahí. Y no está diciendo en el vientre, está hablando aún de la tierra. Está eligiendo cada partícula que va a ser parte de tu cuerpo, como es parte de mi cuerpo. Yo no puedo dejar de maravillarme lo que Dios nos está hablando y la revelación que Dios nos da a través de esto. Y no podemos entender cómo mucha gente tiene la mente embotada y que no puede entender y comprender estas palabras con tanta profundidad. Hay tanta ceguera espiritual. Hay tantos valores deteriorados, perdidos. Hay tantas cosas que no te dejan ver. La iniquidad no te deja ver lo que Dios está haciendo. Es lo oculto, es lo torcido. Es lo que te aleja de Dios. Pero aún Dios en lo profundo de la tierra ya estaba entretejiendo. Por eso dice, mi embrión vieron tus ojos. Si bien la unión entre un hombre y una mujer, en la unión, se forma el embrión.
Se le da forma al embrión. Pero hay un aparato productivo que lo creó Dios y que tiene que ver con la creación y la procreación de Dios. Y ese embrión, cuando es colocado dentro de la matriz de la mujer, dice que los ojos de Dios están mirando a ese embrión y está entretejiendo y está formando las entrañas y está siendo entretejido dentro del vientre. Entretejido. Y aún ya disponiendo de la tierra, quizás cada partícula de la tierra va a decir, este pertenece a Daniel, este pertenece a Daniel, y ya ubicado en el vientre de mi madre. Un milagro. Es un milagro que estemos viviendo. Es un milagro que estemos hablando y compartiendo. Es el milagro de la vida. Mi padre fue hijo de madre soltera. Mi abuela quedó embarazada y se vino a la Argentina a tener a su hijo. Y no lo quiso abortar. Si él hubiese abortado a mi papá, hoy quizás yo, ni mis hermanos, ni mis hijos, ni mis nietos estaríamos. Sin embargo, mi abuela algo tuvo en su mente, no quedarse en su ciudad y en su tierra y venir a una Argentina prácticamente sola para tener a mi padre en la Argentina. Mi abuela era de Salto, Uruguay. Entonces, es un milagro. Podía haberlo botado, podía haberlo tirado en el río o tirado en un basural, como hoy hacen. Pero Dios no permitió. En tu libro estaban escritas. Quiere decir que tu vida, mi vida, ya está escrito en el libro de Dios. Ya está escrito, ya hay algo escrito. Dice, todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es decir, que Dios nos escribió en la historia de la eternidad. Miren qué tremenda palabra que estamos escuchando hoy. Dios nos escribió en la historia de la eternidad. Y todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Quiere decir que no faltó ninguna pieza en mi cuerpo y tampoco en tu cuerpo y en tu vida. No faltó nada. Para los que fomentan el aborto, los ojos de Dios están sobre el embrión. Y para ello no hay discusión de ninguna ley. Esto no se discute. No es tema de discusión. No se puede discutir. Es palabra de Dios. Y puedan decir lo que quieran, y puedan expresar, y puedan poner de excusa que están protegiendo a una persona. Protegen a una y a la otra la matan. O lo matan. Para ello no hay discusión. No hay ninguna ley que no sea la de Dios. Es decir, que si uno interrumpe un embarazo provocado por un aborto, está siendo condenado por una ley que es divina, o sea, la ley de Dios. Eso es atenerse a las consecuencias. A no ser que el alma se arrepienta y busque a Dios, porque Dios es perdonador. O si alguien quizás tuvo un aborto o abortó y se siente mal y está afligido, como muchas veces hemos visto y hemos ministrado a mucha gente, todavía hay posibilidad. Si uno se arrepiente, Dios le perdona. Dios le puede perdonar. Dios perdonó a muchas mujeres que han provocado un aborto y las restauró y las bendijo y cambió su mentalidad y nunca jamás hicieron un aborto.
porque hubo un arrepentimiento. Pero por eso está la prevención, la palabra. Dios quiera que los legisladores estableciendo leyes humanas puedan recapacitar y no votar a favor de esa ley. Y aunque ya hay una condena para los que la han creado, uno cosecha lo que siembra. Hermanos, cosechamos lo que sembramos. Después no nos quejemos. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué suceden las cosas? Formados y apartados, llamados. Estos hombres de Dios, como él hablaba, fueron llamados aún desde el vientre de su mamá. Fueron, antes que naciesen, también fueron conocidos. Y antes que naciesen, Dios los santificó. Y Dios les dio dones. Y han escuchado la voz de Dios en un tiempo y se han entregado al servicio de Dios. Y han dejado huellas, ejemplos en la historia, para que nosotros pudiéramos tomar de esos ejemplos también, primero de la Biblia y luego de estos hombres que han entregado su corazón y derramado su alma delante de la presencia de Dios para servir a Dios. Por eso fuimos formados y apartados. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 1, del 4 al 5, un versículo que ya leímos al principio. Vino pues palabra del Señor diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Somos nacidos con un propósito. El Señor en su soberanía lo escogió así. Somos nacidos con un propósito. Así lo dispuso Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, le decimos: acá está, Señor. Isaías 49, del 1 al 5, que muchas veces lo hemos compartido esta palabra. Oídme costa y escuchad pueblo lejano. El Señor me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Wow. Algunos dicen: no, yo cuando tenía tanta edad Dios me llamó. No. Dios que te escogió hasta el día que te encontraste con el Señor y tu vida cambió, como muchos lo hicieron. Dice: puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Esto lo hemos compartido hace poco tiempo. Pero mira, al llamado a la formación también te da un propósito. La palabra, el espíritu, capacitación y esperar. Repito: palabra, el espíritu, capacitación y esperar. Entonces, acá el Señor nos está dando el propósito y la capacitación y el llamado que Dios quiere con nosotros. Nos da las herramientas. La palabra, el espíritu, nos capacita y nos hace esperar hasta que nos proyecte. Dice más: y me dijo: mi siervo eres tú. Y le está hablando: oh Israel, porque en ti me gloriaré. Acá le está hablando al pueblo de Dios. Y hoy también le está hablando al pueblo de Dios. En ti me gloriaré. Mi siervo eres, oh pueblo mío. Digamos, ¿no? Para parafrasear. Porque en ti me gloriaré. El Señor se glorifica en tu vida. Cada palabra, cada expresión, cada vida, cada entrega,
Cada cosa que tú hagas en el nombre del Señor, el Señor se glorifica. Tu sanidad, tu restauración, tu bendición. Lo que Dios haga en tu vida, Él se está glorificando. Porque el mundo puede llegar a ver lo que Dios hizo contigo, o está haciendo, o va a hacer. Mi siervo eres tú. Y Dios te está llamando, mi siervo eres tú. Y como lo decía hace un tiempo, también compartía esto, que hay muchos que se han quedado. Hay muchos siervos que están heridos, que se han detenido en el tiempo. No han entendido quizás, o quizás han tenido un problema, dijeron se terminó. No, no se terminó, porque cuando uno se arrepiente, el Señor te restaura. Y cuando estás herido, el Señor te sana. Y cuando te alejaste, si te acercás, Dios te acepta. Dios es el que te levanta. Porque Él es el que elige. Y Él es el que escoge. Porque Él miró el embrión que estaba en el vientre de tu mamá. Porque acá dice, pero yo dije, por demás he trabajado y en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. ¿Cuántas personas se han gastado para servir, para esto, entregado dinero? Yo he hablado con mucha gente que se han sentido defraudados por muchas cosas, por esto, por aquello. Y como dice acá el profeta, por demás he trabajado y en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero dice, pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. Quiere decir que lo que tú hagas y lo que tú hiciste y lo que estás haciendo y lo que aún lo vas a hacer, está delante de la presencia de Dios. Está delante de la presencia de Dios. Y no importa, quizás si no predicaste nunca, no importa. Lo que tú hiciste, lo hiciste para el Señor. Si repartiste comida, si saliste a evangelizar, si ayudaste en un diaconado y nadie por ahí te nombró, si fuiste el portero de la iglesia, si fuiste el que limpió la iglesia, el que ayudó a otra persona, que ayudó a un necesitado, y vas a saber, todas esas cosas están anotadas en el libro de Dios. Y la recompensa viene de Él. Y vos no sabés de dónde viene la recompensa. La recompensa viene de Dios. El reconocimiento viene de Dios. La honra viene de Dios, porque dice la palabra que Dios honra a los que le honran. Qué bueno. Antes que te formase. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, y para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos del Señor. El Dios mío será mi fuerza. El que me formó desde el vientre para ser su siervo. No te podés escapar. No podés tirar la toalla. El Señor no va a recoger la toalla. No puedes quedarte. No puedes quedarte ahí, parado. Tienes que levantarte. Y tienes que recomponerte si estás deteriorado, afectado, dañado, golpeado o cometido alguna falta. No puedes quedarte. Tienes que levantarte. Porque fuiste formado. Y si en esta noche estás escuchando este mensaje, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le está hablando. Antes que te formases, ya Dios te estaba conociendo. Y antes que nacieses, el Señor te estaba dando algo para servirle.
Uf, hoy es un día realmente un día espectacular. Hoy no es día de tristeza. Hoy es día de gozo. Hoy es el día de bendición. Hoy es el día de restauración. Hoy es el día en que el Señor tocará tu corazón para bendecirte, para levantarte, para restaurarte, para liberarte, para hacer algo nuevo en tu vida y en tu corazón. Entonces acá vemos el llamado que también le competía a Jeremías, pero también te compete a ti, me compete a mí, le compete a todos aquellos que tienen un llamado de parte de Dios. Y como decíamos, antes que te formases, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te aparté. Y te di por profeta. Jeremías como profeta. ¿Y a ti como qué? ¿Y a ti qué eres? ¿Y a ti cuál es el propósito? Y dice, ¡ay! ¿No? A veces, ¡ay! Será duro el trabajo. ¿Será que lo podré hacer? ¿Será que estaré preparado para eso? Mira, si te prepara Dios, vas a estar preparado. Porque la escuela de Dios es de alto nivel. Es de un nivel superior. Es primario, secundario y terciario y de posgrado. El profeta dice, ¡ay! Y yo dije, Señor, he aquí no sé hablar, porque soy niño. No sé hablar. Soy un niño. No sé cómo expresarme. No sé qué decir. No sé cómo conducirme. No lo sé. Y me dice el Señor, me dijo Dios, le dijo a Jeremías, no digas soy niño. No digas no puedes. No digas no lo vas a poder hacer. No lo digas que no lo vas a alcanzar. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. A todo lo que te envíe irás. A todo lo que te envíe irás. Y vas a decir todo lo que yo te mande a decir. A veces no nos gusta. Y a veces no les gusta a otros lo que podamos decir. A veces los otros no pueden llegar a entender. Porque vivimos en una sociedad, como decíamos al principio, con mucha falta de valores. Pero en esa sociedad de falta de valores hay un pueblo y de muchos cuyo embrión vieron los ojos de Dios. Y hay un pueblo que ha sido formado y entretejido aún desde la profundidad de la tierra. Y hay un pueblo que antes que naciera, Dios ya los estaba santificando y ya Dios le estaba dando un propósito. Y tú, quizás tú, eres ese propósito por el cual Dios hoy te está llamando y te está levantando. Como muchos hombres que decíamos al principio,
que fueron llamados, que fueron levantados, que fueron usados por Dios y que dejaron una marca en la historia, que dejaron un legado, que dejaron un ejemplo por haber seguido el llamado de Dios. Y no era específicamente por los hombres, sino era por la gracia de Dios, que Dios los escogió, y Dios los llamó, y Dios los santificó. Pero también la parte volitiva, diciendo, he aquí, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí me entrego. Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo entiendo que soy. Y estoy entendiendo que sin ti no soy nada, que sin ti no puedo hacer nada. Sin tu presencia no puedo hacer nada. Y como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, no me saques. No quiero hacer nada. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos que los ojos de Dios estén sobre nosotros. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo sea el que realmente esté dentro de nuestra vida, ministrándonos continuamente. Necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos dé palabra en nuestra boca. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder planificar en los propósitos de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dé autoridad para ejecutar la obra de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo para que podamos discernir en el temor de Dios. Necesitamos a Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo y Dios nos está llamando, Dios nos está restaurando. Este es un tiempo de restauración en medio de todas las dificultades que hay. Este es un día de restauración. Dios quiere restaurar. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Oh. No tengas miedo, no tengas temor. Habla lo que tienes que hablar de parte de Dios, pero háblalo con gracia, háblalo con autoridad, háblalo con unción de Dios. Porque la gracia de Dios es el bálsamo que la gente necesita para entender el propósito de Dios con cada vida y con cada corazón. Es el Señor el que da entendimiento, es el Señor que abre la mente, es el Señor que convence en el corazón. Dice, y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ahora el Señor va a tocar tus labios y va a poner sus palabras en tu boca. Recibe el Señor. Está poniendo palabras en tu boca. Y dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos. ¿Para qué? Objetivo, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. No está hablando en el sentido físico, está hablando en el sentido espiritual, arrancar lo que no es de Dios, destruir la obra de Satanás, arruinar los proyectos del diablo y derribar las fortalezas que el diablo está levantando para impedir el obrar de Dios. Y luego dice la otra parte, para edificar y para plantar. Edificar
y plantar, edificar el propósito de Dios y sembrar la palabra. Siembra la palabra, siembra la palabra, siembra la palabra. Y aún más dice, siempre Dios tiene una palabra profética para cada tiempo. Hoy la tiene. Es hora de alzar la voz y hablar como si fuera la boca de Dios. Siempre Dios tiene una palabra profética para cada tiempo. Y hoy hay que levantarse con una palabra profética y ser como la voz de Dios. Así dice el Señor. No Daniel, ni fulano, ni mengano. Así dice el Señor. Así dice Dios. Volveos a mí. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Porque antes que te formase, ya te conocía. Y antes que nacieses, te santifiqué, te aparté. Y te di por profeta para que me sirvas. Te di por apóstol para que me sirvas. Te di por pastor para que me sirvas. Te di por ministro para que me sirvas. Te di como predicador para que me sirvas. Te di para que me sirvas. Vamos a orar. Padre, en esta noche estamos aquí. Señor amado, te bendecimos y bendecimos tu nombre, Señor. Nos presentamos delante de ti pidiéndote y rogándote por todos aquellos que han escuchado este mensaje, Señor. Un mensaje que pueda haber estado tocando cada corazón, pueda haber estado tocando cada vida, pueda estar sanando, restaurando, pueda estar dándole forma, una forma nueva, pueda estar transformando. En el nombre de Jesús. Amén. Antes que te formase, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo si Dios quiere. Un abrazo grande desde aquí, desde este lugar. Todo el amor del Señor para ti.